Bienvenido a esta nueva clase del curso de métodos de explotación para nube minera. Hoy día vamos a ver el método Stringkey en esta oportunidad. El método Stringkey también es conocido en español como cámara por almacén o caserón por almacén. Básicamente es un método que se aplica en cuerpos tabulares verticales, principalmente cuerpos betiformes. El método de explotación consiste en la extracción de tajadas horizontales. Es un método que se puede decir de que se ha mecanizado en ciertos sectores de la operación, pero se caracteriza porque la operación de perforación y tronadura se sigue llevando en forma manual dentro del caserón. También se caracteriza porque parte del mineral que se va quebrando permanece en el interior del caserón hasta el final de la explotación del caserón. Permanece como un piso para que se pueda llevar a cabo la explotación del mismo caserón. Y solo una pequeña parte del mineral se logra extraer durante la vida útil o la explotación del caserón. El método es un método bastante antiguo, el cual ha ido variando levemente con el tiempo. Básicamente lo que ha ido variando con el tiempo es su nivel base, de la forma de recibir el mineral y acarrearlo, es lo que ha ido cambiando con el tiempo, pero lo que es la operación de perforación y tronadura, esta se ha mantenido con el pasar de los años. Ha sido la única manera de realizarse a través de perforación manual. Como le había comentado, el 70% de la roca generalmente permanece dentro del caserón. Solamente un pequeño porcentaje se logra extraer en paralelo las operaciones de explotación. Básicamente un método bastante sencillo de aplicar. No necesita muchas instalaciones, es lo que vamos a ver en esta clase. En el caso de vetas de grandes dimensiones, el método también se puede aplicar. Básicamente se divide la veta en caserones que están separados por pilares, tanto pilares verticales como podemos ver acá, como por crown pillar, que divide a un caserón de otro caserón en la misma vertical. Bien, los caserones no son de grandes dimensiones, son caserones de pequeñas dimensiones para mantener la estabilidad de estos. Acá hay un ejemplo sobre un proyecto bastante antiguo donde se aplicó el método Stringkey. Estamos hablando del año 1860. Entonces acá podemos ver una aplicación de este método de explotación. Acá podemos ver un proyecto en China en donde ellos tienen planificada la explotación de una veta de mineral mediante Stringkey. Acá podemos ver lo que les explicaba acerca de la división de la mineralización en pequeños caserones, y estos caserones en forma lateral están separados por un pilar, y en forma vertical un caserón respecto al que está abajo están separados por un crown pillar. Bien, eso es importante, o un pilar de roca, como en algunos sectores se le conoce. Bien, algunas características acerca de este método de explotación principalmente es su baja tasa de producción. Son métodos que van desde unas 500.000 toneladas por día. Bueno, la tasa de producción depende bastante del tamaño de la operación minera, pero básicamente por caserón se logra la extracción máxima de unas 500.000 toneladas por día. Pero si dentro de la operación tengo varios caserones operando en paralelo, obviamente puedo llegar a tasas de producción de 4.000, 5.000 toneladas por día. También se caracteriza por una dilución que yo considero entre baja, moderada, principalmente porque los procesos de perforación y tronadura que se están llevando a cabo dentro del caserón son de forma manual. Las tronaduras no son masivas, remueven una baja estas tronaduras remueven una baja cantidad de toneladas.
Algo importante a resaltar acerca del Stringy es que es un método de explotación principalmente para cuerpos betiformes, de baja potencia. Estamos hablando de cuerpos tal vez de una potencia inferior al metro, porque si la potencia de la mineralización fuese de 1 metro, 2 metros, el ancho de la beta, sería mucho más atractivo tal vez explotarlo por un cut and fill, tal vez explotarlo por incluso una variante del Zulene Stopping. Entonces esa es una de las aplicaciones o de una de las condiciones para poder aplicar o que por lo tanto esa es una de las condiciones que hace atractivo la aplicación del Stringy. Bajo ese concepto, el Stringy se caracteriza por tener galería en el nivel de producción bastante angosta para poder controlar el tema de la dilución y solo realizar la extracción de mineral. Bajo esa condición o bajo este escenario yo puedo plantear que la dilución es bastante baja a moderada, ya que simplemente se quiere remover el sector mineralizado. En ciertas ocasiones la mineralización puede descender desde 1 metro, que sería como la galería mínima para que sea operativo el sistema de perforación manual y el ingreso del personal dentro del caserón. En esos casos sí se va a producir una dilución en la mineralización. Bien, porque sí o sí voy a tener que llevar un caserón de un ancho mínimo por lo menos de 1 metro para poder realizar las operaciones. Es cierto que algunos autores consideran al Stringy como un método de una alta dilución. Yo no considero que eso esté correcto, ya que por el hecho de trabajarse con perforación manual pasa ya a un proceso más selectivo. También es cierto que la mineralización se tiene que dividir en pequeños caserones donde se lleva esta explotación. Entre un caserón y otro caserón se tienen que ir dejando pilares de protección para mantener la estabilidad de esa excavación. La idea es que cuando se termina la explotación de un caserón, se realiza la evacuación de todo el mineral y este caserón va a permanecer abierto, vacío, y no va a pasar a una etapa de relleno con estéril. Luego un caserón que está al costado va a comenzar su explotación y nuevamente va a quedar vacío. Para mantener la estabilidad de estas dos grandes cavidades se va a dejar un pilar de mineral entre ellos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que por motivo de estabilidad geomecánica no se va a lograr la recuperación del 100% de la mineralización, sino básicamente estamos hablando de una recuperación del 85%. También es cierto de que se dejan pilares en el interior del caserón en ciertas ocasiones para poder mantener la estabilidad del propio caserón o mantener la estabilidad de las paredes laterales de ese caserón, que también vamos a hablar más adelante. Entonces, bajo esos conceptos, la recuperación no va a alcanzar el 100%. Básicamente va a estar entre un 80-85%, lo que es bastante bueno para la explotación de vetas. Bien, ahora vamos a conversar un poco acerca de las características del yacimiento en donde se puede aplicar el Stringy. Como ya hemos conversado, es un método que se aplica principalmente en cuerpos tabulares. Principalmente se aplica en cuerpos tabulares con una alta inclinación, un manteo bastante pronunciado, ya sea en 90 grados, que sea vertical, o por lo menos que sea de los 60 grados hacia arriba. Bien, entonces es un método que se aplica en buzamiento de vetas de 60 a 90 grados. Este es un punto importante, la calidad de la roca que debe estar en el sector. Básicamente es un método que no va a recurrir a muchas técnicas de fortificación, por lo tanto requiere que la calidad de la roca sea competente para poder
como voy a dejar este caserón abierto para que sea autosoportable en el tiempo. Por lo tanto, una de las principales características, una buena calidad de roca. También se necesita que la calidad de la roca mineralizada sea de buena calidad, ya que el personal va a estar en el interior del caserón realizando operaciones y principalmente va a estar su techo, va a ser un techo de mineral, por lo cual le tiene que asegurar una estabilidad para que él pueda estar en ese sector. Bien, acá hay una imagen, esto es una imagen de un proyecto real donde se aplica, o el proyecto consiste en la aplicación de StringKey. Ahora vamos a conversar acerca de la infraestructura asociada al método StringKey. Básicamente el método StringKey recurre, el nombre completo es StringKey Stopping, requiere o se basa en la explotación de un caserón. Y básicamente para realizar uno de los elementos básicos del método de explotación StringKey es la galería base que está en la parte inferior del caserón. Existen dos alternativas. La primera de ellas es a través de que esta galería se construya directamente debajo del sector mineralizado, como lo que podemos ver en esta imagen, y para poder seguir sosteniendo el mineral que está arriba o hacer una diferencia entre esa galería y la mineralización que va a estar almacenada en el caserón, se fortifica esta galería con madera. Por lo tanto, la base de la mineralización consiste en una estructura artificial, en una estructura de madera que va a sostener a todo el mineral que se está acumulando en el interior del caserón. Bien, existen algunas faenas que han aplicado bastante esta metodología. Acá podemos ver esta imagen en donde podemos ver de que básicamente sobre esta galería se está acumulando material quebrado y el único soporte o que detiene ese material para que ingrese a esta galería base son estos rollizos de madera. Básicamente este tipo de alternativa de StringKey se ha dejado de utilizar con el tiempo por el gran peligro que tiene de derrumbe. A nivel nacional se presentaron bastantes accidentes sobre este método de explotación por el colapso de esta fortificación, lo que permite el ingreso de material mineral quebrado al interior de esta galería donde está el personal extrayendo o operando, donde está el personal realizando el proceso de extracción. Un tema importante es cómo se logra enviar el mineral del interior del caserón hacia el nivel base, que es donde se hace la recolección. Esto se logra mediante chimeneas, que el caserón básicamente ahora se va a dividir. Esto de acá, en lo que estamos viendo, es el caserón, pero básicamente que está separado por un pilar respecto al siguiente caserón. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede en la vertical. Hay un gran pilar que divide la explotación del caserón superior. Y básicamente este caserón se divide en dos por una chimenea central que es la que permite la evacuación del mineral. Bien, y la retención de todo este mineral se logra a través de esa fortificación que vimos antes. Aquí abajo es donde existen varias alternativas que vamos a ver más adelante. Pueden haber vagones esperando ser cargados. Obviamente esta chimenea va a tener una compuerta en esta base para poder controlar la extracción del mineral desde esa chimenea. No es que el mineral que se esté enviando caiga directamente al piso, sino que acá hay un buzón o alguna alternativa de control de evacuación de ese mineral. Bien, como lo dice acá, algún tipo de buzón debe estar en esa base de esa chimenea. Otra alternativa, que es la que más se está utilizando actualmente, una siguiente alternativa no es trabajar con un techo artificial, sino es que trabajar con un pilar. ¿Qué significa esto? Con un puente natural. Significa que voy a construir la galería base, pero voy a dejar un sector de mineral para la construcción de embudos, para hacer recién la transferencia del mineral que se está acumulando acá en el interior del caserón. Por estos embudos se envían a la galería base. Bien, esa es otra alternativa que me permite
mantener una mayor seguridad sobre el personal, porque ahora el material quebrado que se está acumulando está a cierta distancia desde la galería base, en forma vertical, y el mineral solamente se transfiere a través de estos embudos, que se construyen también con perforación manual. Estos embudos básicamente son unas chimeneas que parten con un diámetro y terminan con un diámetro mayor, que me sirven para la transferencia del mineral desde el caserón al nivel base. Obviamente en la boca de estos embudos también va a haber un juego de buzones para controlar la salida del mineral. Y en la parte de la galería base va a estar el personal, ya sea con un sistema de vagones, que es algo que caracteriza este método, para realizar la extracción de ese mineral desde la operación hasta la superficie. Bien, acá podemos ver una imagen. Esto es una galería de un nivel base de un string. Acá podemos ver la boca o el inicio desde esos embudos que se proyectan hacia arriba. Y básicamente esas son la base del método de explotación. Ahora que ya hablamos acerca del caserón y de su galería base, ahora es importante poder explicar los accesos. Bien, acá podemos ver esta imagen donde el cuerpo mineralizado ha sido dividido en varios caserones. Este es un caserón y cada caserón se caracteriza porque está separado del próximo caserón que está en la parte lateral. Se deja un pilar de mineral para poder separar las dos explotaciones, y en el interior de ese pilar es donde uno aprovecha de realizar la construcción de una chimenea. Esta chimenea tiene dos propósitos: poder conectar el nivel base, que es el que estamos viendo acá, con el nivel base del caserón que está en la parte superior. Bien, entonces eso me permite la comunicación entre los diferentes niveles de explotación, y también a través de esta chimenea me permite ir ingresando al interior del caserón para ir realizando el proceso de perforación y tronadura del mineral. ¿Para qué? Para que luego el mineral se empieza a almacenar en el interior del caserón, y es por estos sistemas de extracción que están en la base de la mineralización que se va a realizar la evacuación de ese mineral en forma parcial, como lo he explicado anteriormente. Bien, así que básicamente esto es algo esencial, estos dos sistemas de acceso para ingresar adentro de la operación. En cierta ocasión, también estas chimeneas juegan un rol muy importante en la ventilación de la explotación, porque todo el aire fresco que se está inyectando a interior mina va a ascender por estas chimeneas, y es por estas chimeneas que va a llegar a esta galería, que es la galería de perforación, y se va a realizar su ventilación del sector. En ciertas ocasiones, para mejorar o facilitar el tema de la ventilación, también se puede construir una chimenea central en el caserón para ir facilitando o mejorando el circuito de ventilación. Bien, entonces los accesos es algo crucial. Estos accesos son pequeñas chimeneas que se construyen en el pilar que se va dejando. Son chimeneas que generalmente se caracterizan por ser de 1 metro de ancho, se caracterizan por tener una sección de 1 por 1. Básicamente es necesario que esa chimenea sirva para el ingreso del personal junto con el equipo de perforación, que es lo que vamos a ver en esta imagen. Aquí hay una imagen real acerca de esta chimenea que me permiten ir accediendo a los distintos caserones, y esta es la parte inferior de estas chimeneas para que desde el nivel base el personal pueda acceder a esta chimenea para comenzar a subir e ingresar a al nivel de perforación. Bien, acá hay una imagen. También es importante esta chimenea porque también se van a enviar todo lo que son los servicios para poder llevar a cabo la operación de perforación. Por lo tanto, aparte de cumplir el rol de inyectar aire fresco, de que el personal pueda acceder a la explotación, de enviar servicios, también va a servir, también me sirve para, o cumple el rol para poder enviar los servicios al interior del caserón.
Bien, acá hay una imagen que explica esta situación: nivel base, las dos chimeneas en los costados del caserón. Acá podemos ver esta chimenea que me permite acceder al caserón a realizar las operaciones de perforación y tronadura. En este caso no tenemos una chimenea en este pilar, por lo tanto, como va a ingresar el aire fresco, necesito una salida del interior del caserón, del aire contaminado, y ese rol lo cumple esta chimenea de acá. O tal vez está ingresando el aire fresco por esta chimenea y se está evacuando por esta... Por lo tanto, como podemos ver, existen varias configuraciones. Pero, básicamente, estas son las instalaciones cruciales para el método de explotación. Como yo les he comentado ya, se realiza una galería base en este caserón. Como acá existe otra explotación, esa explotación también cuenta con una galería base que me va a permitir la construcción, en este caso, de esta chimenea de ventilación al interior de este caserón. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las operaciones unitarias que requiere este método de explotación. Vamos a hablar sobre la más importante, que es la perforación. Bien, sobre la perforación en el método de explotación, esta se caracteriza por aplicar tanto perforaciones horizontales como verticales como inclinadas, siempre utilizando perforadoras neumáticas. Bien, acá podemos ver un ejemplo. Este esquema nos va a dar a conocer básicamente cómo funciona la explotación del método. Acá lo que podemos ver son ya avanzada la operación de producción, en donde se está construyendo a través de esta galería de acceso, se está construyendo un nuevo acceso horizontal al interior del caserón. Eso se realiza de forma manual, con perforación y tronadura. Ese acceso ahora ingresa al caserón y ya pasa a ser la galería de producción o galería de perforación, y finalmente sigue el avance en forma horizontal hasta cubrir el ancho de la mineralización o el largo del caserón en este caso. Bien, entonces eso sería el avance a través de perforación horizontal. Y generalmente el método tiene esta alternativa, es que la persona encargada de la perforación se va a instalar acá y va a empezar a perforar en forma ascendente vertical y va a extraer esta franja de mineralización. Todo esto se va a perforar, se va a quebrar y el mineral va a quedar acá. Ahora lo que va a hacer la persona encargada de la perforación nuevamente va a acceder y ahora se va a apoyar en este material quebrado y va a seguir avanzando en forma horizontal hacia los dos extremos. Bien, y luego lo que se va a realizar, se va a seguir perforando en forma vertical. El personal ahora se va a apoyar en este material y va a avanzar en forma horizontal. ¿Y qué significa? Que a través de un solo acceso yo logré extraer dos tajadas horizontales. Eso es un tema muy importante acerca de este método. Pero va a llegar un punto en que al estar extrayendo la tajada superior, el esponjamiento del material ya no me va a permitir el acceso del personal. Por lo tanto, voy a tener que realizar la extracción parcial de mineral hasta volver a recuperar la altura de esta galería de producción. Una vez que se lleve a cabo eso, el personal va a seguir avanzando y finalmente va a quedar la extracción de estas dos tajadas horizontales y el mineral quebrado en su interior. Una vez que se termine la extracción, la perforación y tronadura de esas dos tajadas, se va a sellar este acceso. Si yo no lo sello, está la posibilidad de que este material se escape por el acceso y baje por esta chimenea de acceso. Bien, por lo tanto se va a sellar básicamente con madera y ahora lo que se va a hacer, se va a construir nuevamente más arriba un segundo acceso y se va a repetir básicamente esta operación. Es una de las posibilidades que existe para llevar a cabo la producción dentro del caserón.
Acá vamos a ver otra imagen que consiste en llevar accesos y el terreno en forma inclinado y algunos sectores en forma horizontal. Bien, es una forma para trabajar también, pero quiero resaltar esto. Fíjense que los accesos se van realizando cada cierta distancia, que estos accesos no se va realizando por cada tajada horizontal. Yo voy generando un acceso, que es básicamente lo que quería demostrar acá, para que entiendan básicamente el tema de los accesos al interior del caserón. Y como se puede ver en esta imagen, que básicamente es lo que siempre sale en los libros, pero a veces no se entiende muy bien, fíjense en este pequeño detalle. Acá me está indicando que el acceso se selló. Fíjense que ahí hay una línea vertical y acá no existe. Lo mismo sucede acá. Me indica que este acceso fue sellado y por eso el material se retiene en el interior del caserón, que básicamente es esto que se dibujó acá. Bien, así que básicamente toda la perforación se realiza en forma manual. En ciertas ocasiones se recurre a perforaciones horizontales y luego se recurre a perforaciones verticales. El largo de avance de las perforaciones horizontales no superan 1 metro y medio. Lo mismo sucede con las perforaciones verticales, no superan el metro de perforación. También aquí podemos ver en esta imagen claramente cómo se está realizando esta perforación horizontal con esta persona apoyada sobre el mineral quebrado. En este caso la evacuación del mineral se va realizando a través de una chimenea, se va controlando el tema del esponjamiento. Y algo importante es que acá nos aplican el típico diagrama de perforación de túneles de desarrollo con ranuras, con perforaciones de corona, de zapatera. Acá simplemente son esquemas bastante simples. Acá podemos ver una imagen real de la explotación de un Stringcase. Esto, jóvenes, los que están participando de esta clase, esto es un nivel de producción de un Stringcase. Bien, este es el material quebrado que está al interior del caserón. Y esta es la frente de avance horizontal. Podemos ver que escapa de toda la literatura clásica que hemos aprendido. Este es un diagrama de perforación típico de este método de explotación, donde se requiere una baja cantidad de perforaciones que no supera las 16 perforaciones. Y estas son las condiciones para operar. Una de las dificultades que presenta este método es que el proceso de perforación levanta bastante polvo, también se generan bastantes gases, principalmente por la presencia de aceite que necesita el equipo, y también esto complica bastante la operación, por eso se requiere una buena ventilación, y a veces la ventilación natural a la que recurre el método, que principalmente lo aplica la pequeña minería, no es suficiente. Por lo tanto, una alternativa de ventilación de esta frente de trabajo es a través de la desconexión de la manguera de aire comprimido y ventilar o limpiar el sector con ese aire. Esa es una alternativa del método de explotación Stringcase, que la ventilación de la frente o la evacuación de estos gases, incluso la evacuación de los gases por tronadura, se realiza con las mangueras de aire comprimido. Bien, es una técnica bastante aplicada en la pequeña minería. Bien, aquí hay algo interesante. Esto es el año 1860, cuando fueron las primeras faenas en utilizar este método de explotación. Perforación manual se necesitaba bastante. También se apoyaban con plataformas para poder seguir avanzando en forma vertical. Y esta es una imagen del año 2017. Y el método, básicamente, en lo que se refiere al nivel de producción, se ha conservado con el tiempo. Ha cambiado la tecnología, tal vez del equipo de perforación, ha evolucionado un poco a los equipos actuales, pero el ambiente de trabajo en esa galería continúa siendo exactamente el mismo. Bien, podemos ver en esta imagen de un Stringcase
que tiene la mineralización va con cierta inclinación, cómo se realiza esa perforación vertical de la que yo les hablaba. Y acá podemos ver las mangueras, tanto de agua como de aire, que necesita el equipo de perforación para realizar sus labores. Sobre el proceso de tronadura en el método, básicamente es un método que se caracteriza por trabajar con ANFO, el principal explosivo que se utiliza. También como carga de fondo en este tipo de método de explotación no se utiliza los famosos APD. Básicamente son cartuchos de dinamita lo que se utiliza como carga de fondo. Y sobre el sistema de iniciación tampoco se recurre a sistemas electrónicos, tampoco se utilizan sistemas non-L. Básicamente se recurre bastante a que esta cantidad baja de perforaciones, que en algunas ocasiones supera el metro de perforación, la salida de los tiros, de las perforaciones, se va realizando a través del largo de la mecha. Es uno de los pocos métodos de explotación que sigue utilizando el sistema a fuego como un sistema de iniciación. Por lo tanto, los tiros que van a ir saliendo inicialmente son los que presentan una mecha más corta, y los tiros que tienen que salir con más tiempo o para tener una secuencia de salida van a tener una mecha un poco más larga. Bien, entonces es un método bastante es un método que no tiene mucha tecnología en el proceso de tronadura. Hay un video bastante bueno que les recomiendo, que voy a dejar el enlace en la plataforma, sobre las operaciones de perforación y tronadura en una mina de Bolivia que aplica el stringing. Bien, en donde se puede aprender un poquito más acerca de este proceso. Una vez encendidas las distintas mechas, es necesario realizar la evacuación del personal. En muchas ocasiones el personal simplemente sale de la galería de producción, desciende por la chimenea y espera el proceso de tronadura que se lleva a cabo en el nivel base, no necesariamente saliendo a superficie. Principalmente la razón que ellos explican para llevar a cabo esto es que es tan poco el consumo de explosivos que se va, o es tan poca la cantidad de explosivos que se utiliza en ese proceso de tronadura, que no hay mucha necesidad de salir del sector. Bien, pero sí es cierto que es necesario realizar un proceso de ventilación. Y este proceso de ventilación significa que esos gases van a ser tomados de ese sector y van a ser transportados en muchas ocasiones por las mismas galerías del nivel base, ya sea por la misma galería hasta una chimenea, o un socavón hasta la salida de la mina, o a una chimenea de extracción de estos gases. Por lo tanto, bajo ese concepto sí es necesaria la evacuación del personal, para que no tenga contacto con esa nube de gases tóxicos que se está evacuando de la operación. Bien, otro factor importante acerca del método Stringkey es el tema del esponjamiento. Como lo he explicado antes, cada cierto tiempo, a medida que avanza la producción dentro del caserón, es necesario ir retirando parte del mineral que está acumulado dentro del caserón, debido al aumento del volumen, debido al esponjamiento propio del material. Esta es una operación que se va realizando en forma controlada. La salida del mineral del interior del caserón se va controlando mediante buzones, los cuales descargan ya sea desde el techo, desde la galería base, o de los costados de la galería base. Existen diferentes tipos de buzones, pero todos tienen el fin de realizar la evacuación de forma controlada del caserón. Un tema importante es que la extracción del mineral se trata de llevar de forma idéntica, la misma cantidad se trata de retirar de todos los buzones que están en la base del caserón, para poder ir manteniendo
la forma de la galería de producción. En el caso de que se extraiga demasiado mineral desde los buzones, lo que va a generar es una gran distancia en la vertical en la galería de producción que está en el interior del caserón, dificultando la labor del personal en el interior. Esta galería no debería superar los 2 metros de altura para poder trabajar de forma óptima en el interior del caserón. Por lo tanto, es importante ir verificando o ir controlando la salida del mineral desde los buzones para mantener esa altura ideal para que el personal pueda trabajar en el interior. Como ya he explicado antes, la extracción del mineral del caserón se puede realizar a través de los embudos que están en la base del caserón con el mineral fragmentado, o se puede realizar a través de una chimenea vertical que está en el interior del caserón, que parte en el nivel base y llega hasta el piso del nivel de producción. Esta chimenea, que sí o sí tiene que estar fortificada con una estructura de madera, se utiliza para enviar el mineral desde el nivel de producción hacia el nivel base e ir regulando el tema del esponjamiento. Este envío del mineral desde el nivel de producción al nivel base básicamente se puede realizar a través de palas Famaet, típicas palas que uno puede utilizar, que se envían por ese mineral se toma y se envía en forma vertical al nivel base. Bien, acá podemos ver una imagen de estos buzones que generalmente son de madera en su versión más antigua. Acá podemos ver esta imagen, que acá hay un esquema, significa que este es el caserón. Aquí está el sector mineralizado y esta es la galería o el nivel base. Entonces el mineral viene, se detiene y a través de estos buzones se va controlando sus salidas a los vagones. Acá podemos ver otro ejemplo. Este es el nivel base, estos son los vagones y por acá se realiza la evacuación y cada cierta distancia se encuentran estos buzones. Bien. Hoy en día tal vez está la sensación de que este sistema no se utiliza, básicamente se siguen utilizando vagones en este tipo de método, pero tal vez ya no sobre un sistema de rieles. En ciertas faenas se sigue implementando idénticamente como en esta imagen, o en otras faenas, en vez de ser, la diferencia es que son en otras faenas de pequeña minería, esto se ha ido adaptando y hoy en día se utilizan vagones pero sobre neumáticos, lo que me permite o me libera del uso de estos rieles. Bien, acá podemos ver una imagen acerca de cómo consiste este método mientras se realiza esta galería de producción. Aquí está el nivel base y estos son los buzones que me permiten la evacuación del mineral. Una imagen bastante sencilla que explica cómo funciona el método. Y esta es la otra posibilidad. En esta posibilidad la evacuación del mineral se realiza mediante esta chimenea que está acá, que se toma el mineral que es de esponjamiento y se envía en forma vertical al nivel base, que también funciona como un nivel de acarreo. Aquí obviamente hay un sistema de buzón para controlar la salida del mineral que se encuentra acumulado en estas chimeneas. En ciertas ocasiones, para aumentar la productividad del método, en vez de utilizar a una persona que tome a través de una pala, simplemente tome el mineral y venga a botarlo acá, se utiliza un sistema de winche con un scraper, con una pala de cables. ¿En qué consiste este sistema? En que hay un operador de un winche. Bueno, básicamente tenemos las dos posibilidades, que a través de pala el propio personal tome el mineral y lo evacúe por la chimenea, o tenemos la posibilidad de utilizar palas de cable, que es un sistema llamado scraper, que requiere de un winche que
utiliza un motor ya sea eléctrico, neumático, a petróleo, para generar el movimiento de estos cables. Estos cables, aquí está el winche, va incorporado a ello un balde. Este balde, dependiendo del movimiento del tambor, puede retroceder sobre el material, pero cuando avanza toma material y lo va depositando sobre este pique. Al después devolverme, la pala nuevamente se devuelve, no toma material, se vuelve a posicionar y vuelve a avanzar y descargar. Entonces un sistema mucho más productivo, mucho más rápido, pero mucho más complejo de instalar. Requiere además un equipo adicional, este sistema de winche, además de este sistema de poleas que se tienen que ir posicionando o reposicionando a medida que la galería de producción va subiendo en la vertical. Y acá podemos ver una imagen de cómo ese mineral es cargado sobre un sistema de locomotora para ser sacado a superficie. Acá podemos ver una imagen real de esta situación, de este winche operado en forma manual. Y acá se pueden ver los cables y aquí podemos ver el balde. Bien. Acá podemos ver otra imagen donde se utiliza este sistema de winche con esta pala. Una vez que el mineral llega al nivel base, ahora es necesario realizar su extracción a superficie. Como vimos, en el mejor de los casos se puede utilizar un sistema de locomotora que cargue varios vagones y sean sacados a superficie, pero la realidad del método es que básicamente eso es el propio personal, son mineros, básicamente siempre son dos mineros que toman el vagón que se llenó y ellos lo empujan a la superficie. Y una vez llegado a superficie realizan la descarga y vuelven a ingresar con ese vagón a interior mina. Todavía existen faenas, tanto a nivel nacional como en otros países, que utilizan esta alternativa de acarreo de mineral. Bien, jóvenes, ahora llegamos a un punto muy importante. Yo le acabo de resaltar las dos versiones antiguas que existían acerca del Stringkey, una que utiliza una chimenea para realizar la evacuación del mineral y otra donde se deja un pilar de protección entre la galería base y el caserón que está sobre ella, y la evacuación del mineral se realiza mediante embudos, y los embudos tienen un buzón para controlar la salida del mineral. Bueno, en los dos casos que he explicado, el nivel base está directamente debajo de del caserón, y ese caserón tiene mineral fragmentado que se empieza a acumular y acumular. En uno de los casos, la separación de la galería base respecto a ese mineral acumulado es simplemente una fortificación de madera que tiene un gran potencial de quebrarse y transmitir mineral quebrado a la galería base donde está el personal encargado del acarreo del mineral. Por lo tanto, la versión de los buzones es una versión de los embudos y buzones, es una versión un poco más segura, al tener un crown pillar que permite mantener una distancia de la galería base respecto al mineral que se está acumulando. Pero tengo un buzón de madera que también tiene el potencial de quebrarse y permitir la filtración de mineral desde el caserón a la galería de acarreo que está en la base del caserón. Esto significa dos grandes potenciales accidentes fatales. Uno, del personal que está en la galería base, que de repente se quiebre un buzón, significa la fuga de mineral que lo puede lesionar. Y dos, del personal que está en el interior del caserón, que de repente el piso del mineral sobre el que está apoyado empieza a hundirse. Se genera una subsidencia. Bien, entonces esto es importante. Por eso, debido a bastantes accidentes que ocurrieron con este método de explotación, hoy en día se utiliza una versión mejorada del Stringkey. No tanto por un tema de productividad, sino por un tema de seguridad. En esta versión se caracteriza porque se sigue usando el concepto de embudos, pero se deja de utilizar los buzones y se incorpora el concepto de cruzados.
Básicamente, en esta versión, los embudos descargan directamente sobre la galería del nivel base. Y ahora se construye una segunda galería paralela a la galería del nivel base. Y el material que están descargando los embudos a la galería base es retirado mediante una nueva galería llamada cruzado, que me conecta a estas dos galerías. Y ahora el personal o el sistema de acarreo va a estar en esta galería paralela. Y simplemente, de forma muy puntual, va a ingresar un equipo para tomar el mineral y cargar sobre estos vagones. Bien, este nuevo sistema al inicio funcionaba con la famosa pala autocargadora, que es el equipo que estamos viendo acá. Es un equipo que puede ingresar, el personal lo opera desde un costado y llena su balde, retrocede y su balde puede pasar por encima del propio equipo y cargar el vagón. Entonces el equipo nuevamente va a volver a avanzar, toma un balde, lo llena, retrocede y el balde pasa por encima del equipo y vuelve a llenar el vagón. En eso consistía esta primera pala, que es como la primera versión de un equipo scoop. Hoy en día, esta operación ha evolucionado y en vez de utilizar una pala autocargadora, lo que están aplicando bastante las empresas que trabajan con StringKey es utilizar un mini cargador que ingresa a ese pequeño cruzado, toma mineral, sale, y hay empresas que siguen utilizando el sistema de vagones para realizar la extracción del mineral a superficie, o hay empresas que en vez de que este mini scoop cargue directamente, utilizan, o hoy en día existen empresas que utilizan camiones de carretera de 27 toneladas en interior mina, y este mini scoop toma el mineral, lo deposita y ahora viene un segundo equipo, un cargador frontal, que es el que carga definitivamente al camión, y este camión sale a superficie. Esto es algo que le había comentado al comienzo de la clase, de que el método ha evolucionado en el tiempo, en la parte, en el nivel base del método de explotación. Ahora ya se trabaja con una segunda galería, que es una galería de transporte, se trabaja con cruzado. Hoy en día a nivel base está mucho más mecanizado, se puede trabajar con mini cargadores, se puede utilizar cargadores frontales, camiones, puedo seguir trabajando con vagones, pero esto ya es mucho más mecanizado. En cambio, el nivel de producción, que corresponde al nivel de perforación que está dentro del caserón, esto se sigue llevando de la misma forma que en el año 1860, con perforación neumática. Como le había comentado en algunas ocasiones, como le había comentado también en algunas faenas, la evacuación o la extracción de estos vagones con mineral a superficie se realiza de forma manual. Bien, algo bastante sacrificado. Esta es una imagen real de una mina de Bolivia, donde se aplica el StringKey y la evacuación del mineral es todo de forma manual. Ahora otro tema importante acerca de este método de explotación es el sostenimiento o la fortificación o los sistemas de fortificación que se pueden aplicar. Básicamente, en el tema de la producción o de la explotación del propio caserón, en ciertas ocasiones la calidad de la roca no es tan competente y es necesario recurrir a un sistema de sostenimiento. Pero en este método de explotación no estamos hablando de que vamos a recurrir a la utilización de cables o la utilización de chocret o de algún método de relleno. Básicamente, en ciertas ocasiones muy puntuales, si existen los recursos, se puede recurrir a la implementación de pernos, split set. Esto sería como lo más avanzado que se puede aplicar en el método StringKey. Pero generalmente en pequeña minería, en ciertas ocasiones existen los recursos para recurrir a estos pernos, y en otras ocasiones simplemente se van dejando rollizos de madera, como se puede ver en esta imagen,
para mantener la separación o la estabilidad de las paredes, las cajas del caserón. Acá podemos ver esto. Básicamente esto se utilizaba muchísimo en los años 1900, 1950. Hoy en día empresas un poco más grandes con más recursos, que en el nivel base ellos están utilizando cargadores con camiones, el nivel de producción se fortifica en ciertas ocasiones con pernos, mallas incluso. Pero en pequeña minería esta es una alternativa viable hoy día de utilizar. Bien, acá podemos ver otra imagen donde podemos apreciar esta fortificación con madera. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este esquema? Ese punto café significa ese rollizo que se ve acá de madera. Y en algunas ocasiones, como le había comentado antes, para mantener la estabilidad de la caja del caserón, de la pared lateral de este caserón, que es la pared de acá, que principalmente se ve afectada por esfuerzos de pandeo, se puede dejar un pilar de mineral en el propio caserón. Esto significa una pérdida o una menor recuperación del mineral, pero significa mantener una estabilidad de la unidad de explotación. Bien, también es una metodología que se puede recurrir. Y por último, algo importante acerca del método de explotación es la ventilación que habíamos conversado. Generalmente faenas mineras que recurren al método Strinkey en la pequeña minería no cuentan con sistemas de ventilación como un ventilador principal, ventiladores extractores. Simplemente la ventilación se va realizando de forma natural, la cual es bastante compleja de controlar, porque esta va a variar por la temperatura, el circuito de ventilación, dependiendo si es día o de noche, en ciertas ocasiones ingresa aire fresco y en ciertas ocasiones un sistema de extracción. Por lo tanto es bastante complejo controlar la ventilación natural. También las presiones, no se logra altas presiones dentro de este caudal, que son las requeridas por la operación. Por lo tanto, como le había comentado anteriormente, el sistema principalmente, o este método de explotación para mantener una ventilación más o menos adecuada en el nivel de producción, se utiliza el aire comprimido, que es el mismo que se está inyectando para los equipos de perforación. Este método generalmente también se ve limitado por el uso de los compresores. Generalmente si va a ser un compresor a petróleo, se va a mantener en superficie y a través de planzas se inyecta este aire a presión. En ciertas ocasiones, por el tema de distancia de manguera o de planza, es necesario ingresar el compresor a interior mina. Lo ideal es tener este compresor cerca de una chimenea de ventilación para los gases que está generando el propio compresor puedan ser evacuados a superficie y que estos no ingresen al interior del caserón a complicar el ambiente que se está llevando a cabo en ese sector. Bien, ahora que hemos repasado un poco acerca de la infraestructura de este método de explotación, que hemos visto básicamente algunas de sus operaciones, vamos a ver las ventajas que este método puede presentar. Básicamente todo el movimiento del mineral se realiza en forma por gravedad. Esa es una gran ventaja. Cierto porcentaje del mineral se logra recuperar durante el proceso de perforación y tronadura del caserón, el 40% aproximadamente. Un porcentaje del mineral se tiene que quedar hasta terminar el último nivel de producción, hasta que se logre extraer, llegar al techo del caserón. No todo el mineral se puede extraer, eso no es real. Se pierde mineral por el uso de pilares, por crown pillar, por pilares que se dejan intencionalmente dentro del caserón para mantener la estabilidad. Es básicamente un método. Veamos. ¿Cuál es el plus que tiene el Strinkey? El Strinkey es uno de los pocos métodos de explotación que son válidos para la explotación de vetas angostas. Estamos hablando de vetas de mineral de 10 centímetros.
el Strinkey, en un caso de tener una beta de un mineral valioso, es una de las pocas alternativas que tengo para la explotación de ese tipo de mineralización, ya que me permite la construcción de una galería tal vez de 1 metro de ancho y la explotación de ese mineral incluso la puedo hacer en forma selectiva. Por lo tanto, es uno de los pocos métodos que puede aplicarse en betas de baja potencia. Existen otros métodos de explotación como el cut and fill, que es un método selectivo, pero el cut and fill me requiere por lo menos mineralizaciones o una beta de unos 50 centímetros para poder operar. Entonces, por eso, algunos tal vez se están preguntando si el método es de tan baja productividad. Es un método relativamente bastante inseguro. Es un método que tiene bastantes complicaciones operacionales. ¿Por qué se sigue utilizando el Strinkey? Porque es una de las pocas alternativas que existen que hace viable la explotación de betas de baja potencia. Entonces, esa es su principal ventaja de este método. Y las desventajas, la principal desventaja es que es un método bastante peligroso, inseguro. Han habido grandes accidentes a través de la utilización de este método de explotación. Pero la principal desventaja es que se produce un proceso de lixiviación natural in situ en el interior del caserón. El mineral que yo estoy acumulando en el interior del caserón, que me sirve de piso para poder continuar con la explotación ascendente, por la presencia de agua del equipo de perforación que va bajando, percolándose en el interior del caserón, va generando un proceso de lixiviación. Lo que significa que la ley que yo estoy esperando de ese mineral va a ser irregular. Tal vez se me va a empezar a acumular, no es un efecto grande de lixiviación, pero sí hay faenas que han presentado este efecto en algunos caserones. No es algo que va a suceder siempre, dependen de las condiciones del sector, pero que significa que se llega a presentar este proceso de lixiviación, que el mineral que se encuentra en la parte inferior del caserón almacenado va a presentar una mayor ley, mientras que el caserón que está en la parte superior del caserón va a presentar una ley más baja, lo que me va a afectar posteriormente cuando yo quiera vender ese mineral. Bien, ahora podemos ver algo interesante, un caso de aplicación. Minera Cerro Bayo, que está en el sur de Chile, es una faena importante en esos sectores, la cual aplica el método, básicamente aplica distintos métodos, aplica una variante del Zulene Stopping para betas delgadas, pero también en ciertas ocasiones hay betas que se aplican o se explotan mediante Strinkey. Acá podemos ver el caso de una beta y aquí podemos ver las unidades de explotación o estos caserones, que la explotación es mediante un Strinkey. Bien, entonces esto es para que no nos quedemos con el concepto de que Strinkey siempre se relaciona con pequeña minería, sino existen empresas de la mediana minería que también lo utilizan como método de explotación. También acá tenemos un segundo caso de aplicación en donde nos dan a conocer un dato interesante. Acá dan a conocer que en Minera Santa Rosa, ubicada en la ciudad de la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, acá se aplicó el método de Strinkey, en donde un caserón podía tener una altura máxima de 20 metros, el crown pillar para la separación en vertical para el próximo caserón, ese crown pillar tenía una altura de 12 metros. Bien, entonces acá podemos ver otro sector donde sí se aplicó el método Strinkey. El ingreso a la operación era mediante una rampa. La galería acá utilizaba la versión que los embudos botan directamente sobre el piso del nivel base y mediante cruzados y una galería de transporte se realiza la extracción del mineral. Se utilizaban galerías de 4,5 por 4 de alto. Y para la extracción del mineral se utilizaban camiones que eran cargados mediante cargadores frontales. Entonces acá podemos ver un caso real de aplicación de este método Strinkey. Bien, jóvenes, con esto terminamos esta clase, que es parte del curso de método de explotación, en la cual tuvimos la oportunidad de aprender un poco más acerca del método Strinkey. Muchas veces en la universidad
cuando estudiamos quedamos con el concepto de que es un método que ya no se aplica a nivel nacional o a nivel internacional, y o que no es un método que no se entiende bastante bien. Espero que a través de este video o de esta clase se hayan aclarado algunos conceptos, hayan entendido la importancia de este método, especialmente para la explotación de beta sandbox.